¿Conocías estas antiguas leyendas del mar y sus orígenes? Por ejemplo, es bien sabido que uno de los principales castigos en los barcos era el de dar latigazos al criminal. Por esto, muchos marineros adoptaron una costumbre, la de tatuarse un enorme crucifijo en la espalda. De esta manera, cuando el castigador iba a dar los latigazos, contemplaría en la espalda el símbolo de Cristo y se negaría a dar los latigazos. Incluso se llegaba a creer que aunque el blasfemo castigador se atreviera a dar los latigazos, el mismo látigo se desviaría por sí mismo. Sin embargo, había también otra cara de la moneda, esta un poco más específica hacia el lado de los piratas, quienes solían creer que los símbolos cristianos eran de mala suerte en alta mar. Cuando los marinos llevaban demasiado tiempo sometidos al rigor del mar abierto, estaban tan derrotados y susceptibles que ataban supersticiones a casi cualquier cosa que se encontraran. Animales, aves, nombres, incluso actos inofensivos como silbar, creían que podían enfurecer al mar y traer desgracia. Las costumbres se habían sembrado tanto en el corazón de los marineros que incluso el almirantazgo británico se pensaba muchísimo los nombres que tenía que poner a sus barcos para evitar todo este tipo de presagios y evitar enfurecer al mar. Por ejemplo, decidieron rotundamente evitar los nombres de reptil, ya que en el pasado habían perdido 4 víboras, 4 serpientes, una cobra, un caimán, un cocodrilo, un par de culebras, 2 dragones y 3 lagartos. Algunos pescadores veían como una señal que cuando se estaban dirigiendo al muelle para iniciar su día de trabajo, se encontraran a un clérigo o una monja, y preferían evitar tocar el mar ese día y terminaban por quedarse en casa el resto de la jornada. Los pescadores de ballenas solían creer que los sacerdotes podían ahuyentarlas, por lo cual evitaban siempre llevar religiosos dentro de su barco. Leer frases de la Biblia estaba totalmente prohibido en alta mar, a excepción de los funerales. De hecho, una anécdota bastante curiosa cuenta que en el año 1707 un marinero que estaba a punto de ser ahorcado gritó el Salmo 109: acórtense sus días y otro reciba su ministerio, que sus hijos queden huérfanos y viuda su mujer, nadie les muestre misericordia. Esto sucedió en el Association, el buque insignia del almirante Claude Lee Chauvel. Ese mismo año el Association y otros 2 barcos que navegaban con él naufragaron terriblemente y mostraron una pérdida de 2000 hombres. Según la leyenda, Claude Lee Chauvel, responsable de la ejecución del marinero, fue arrastrado por las olas hasta la costa y terminó enterrado vivo. Una mujer confesó en su lecho de muerte que había encontrado al almirante en la playa, le había cortado los dedos para robarle los anillos y lo había enterrado vivo. Los días en que aún se navegaba a vela, se creía que los marineros reencarnaban en gaviotas y que si una gaviota volaba sobre el barco era un viejo marino que venía a avisarles de una tormenta. Pero el ave más temida era el albatros. Si este volaba sobre el barco, quería decir que sería una borrasca impresionante, y si alguien llegaba a batir a esta ave, se vendrían calamidades terribles. Hay muchos mitos entre los marineros que a día de hoy ni siquiera se puede ya rastrear su origen. Por ejemplo, se considera un tabú no mencionar el nombre de un conejo o de un cerdo a bordo, pero nadie sabe por qué. Sin embargo, el más extraño de estos es la prohibición de silbar. E incluso en épocas recientes todavía se llegaba a castigar a los marineros que rompieran esta regla. Se creía que silbar podía desencadenar fuertes vientos, como si se tratara de alguna extraña reacción en cadena, por lo cual la maldición solo se invocaba cuando había mucha niebla. Se silbaba para invocar los vientos y que la niebla se fuera lejos. Y por último, había una forma de tal vez evitar este efecto. Una vez comenzaba la tormenta, se identificaba quién había sido el marino que había empezado a silbar y se le hacía comprarle al mar su calma, arrojándole una de sus monedas por la borda.